La transformación digital que se está adelantando en todo el mundo hace que la educación deba repensar, reenfocar sus intencionalidades, sus métodos, rediseñar los entornos físicos y los ambientes que debemos propiciar para que las nuevas generaciones desarrollen las capacidades humanas y otras formas de observar, de pensar, de proyectarse a la realidad, de relacionarse y, por supuesto, de actuar coherentemente con las nuevas características de este paradigma. Sin embargo, también debemos entender la fragilidad de lo que siempre consideramos como lo establecido, lo que Thomas Kuhn llamaría lo normal, no solo para preservar lo que es valioso de esas normalidades, sino también para develar lo negativo, las creencias arraigadas, pero sin razones reales, simplemente porque siempre lo hemos hecho de esta manera o porque así está funcionando bien, que termina por obstaculizarnos o limitar nuevas maneras de pensar y relacionarnos con la realidad, con los contextos. Ya no basta con una sola forma de pensar o con ser competente en un ámbito específico del conocimiento. Hace 30 años, la comunicación mediada y la docencia estaban tan lejos y con necesidades tan disímiles que nada las invitaba a relacionarse. En las universidades todavía son dos facultades o dos escuelas que poco o nada interactúan. Cuando desde hace varias décadas, visionarios expertos como el profesor Jesús Martín Barbero nos decían que la educación es un proceso mucho más profundo y complejo de interacción, donde se negocian significados, se construyen identidades y se transforman las realidades culturales y sociales. Hoy los educadores nos debemos pensar como influenciadores críticos y contextualizados para las nuevas generaciones, quienes además tienen otras formas de pensar, de comunicarse, interactuar y relacionarse, totalmente digitalizadas y moldeadas a la imagen y semejanza de estas tecnologías. Nuestros jóvenes contemporáneos necesitan experiencias que les permitan crear nuevas mentalidades, como la mentalidad emprendedora, que a través de un conjunto de capacidades humanas de innovación les permite ver la realidad de una manera diferente, que los impulsen a asumir riesgos calculados y a colaborar para generar valor social, no solo económico. Pero no solo los jóvenes, todos necesitamos desarrollar una mentalidad digital que va más allá de usar herramientas, que nos permita comprender cómo la tecnología nos conecta, nos expande y nos ayuda a crear en un mundo hiperconectado. Todos los avances socioculturales y tecnológicos, aunados a los riesgos medioambientales, nos piden desarrollar también una mentalidad de crecimiento. Esa que nos dice que nuestras habilidades no son fijas, que siempre podemos aprender, mejorar y adaptarnos. Ahí es cuando los maestros debemos recordar, volver a pasar por el corazón, esas viejas creencias que nos decían que loro viejo no aprende a hablar, o genio y figuras de la sepultura, o aquella otra que decía árbol que nace torcido jamás, ni por el barraco se endereza. Creencias limitantes que en vez de invitarnos al cambio, a la transformación y al desarrollo humano, nos sepulta en nuestras experiencias y nos impide pensar que el cambio no solo es posible, sino necesario, casi que obligado. Hay otra mentalidad que engloba mucho de lo comentado y se está volviendo fundamental y afortunadamente, porque es una alternativa pertinente para nuestras prácticas pedagógicas. Me refiero al pensamiento de diseño, o como también podríamos llamarle la mentalidad de diseñador, porque finalmente es eso, el design thinking, como se le ha denominado en inglés, lo que busca es que pensemos como aquellos que han sido reconocidos por crear soluciones, por ingeniar con los recursos disponibles soluciones alternativas a los problemas y necesidades que nos encontramos o que padecemos sin considerar ni siquiera la posibilidad de resolverlos. Cada vez es más corriente que pensemos en el design thinking o la mentalidad del diseñador como una serie de pasos: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Y sí, es una metodología poderosa que amplía las posibilidades creativas mediante infinidad de métodos, en su mayoría mucho más activos y participativos que los tradicionales. Pero en su esencia, el pensamiento de diseño es mucho más que una receta de 5 o 6 pasos. Es una forma de convivir, de cosentir, de colaborar y de co-crear. Es una mentalidad centrada en el ser humano, que cree que siempre hay una solución, por difícil que sea el problema o por exigente que sea la necesidad. El aporte más valioso que le hace el pensamiento de diseño a la educación es la invitación a crear a partir de los sentimientos como la compasión y la empatía con el otro, o con los otros, quienes tienen una necesidad o padecen un problema. En el pensamiento de diseño se siente, se experimenta la confianza creativa para experimentar, para probar y aprender del error sin miedo a fallar. Es colaborar con diversas perspectivas, entendiendo que las mejores ideas nacen del encuentro de mentes diferentes. En tiempos en los que tendremos muchas más migraciones, la diferencia debe ser asumida
como una gran ventaja, como la oportunidad para expandir nuestras ideas, para recrearnos gracias a la intervención que hace en nuestras mentes las otras culturas. En un planeta amenazado por tantos riesgos sociales, económicos y ecosistémicos, la mentalidad del diseñador nos ofrece una brújula para la innovación sostenible. Nos